hablando sobre la copa. And for 4 weeks we've been talking about the Y hoy World les Cup. quiero hablar And today I want to speak sobre el más completo over the most complete o el mejor. or the best. El más completo The most complete o el mejor. or the best. La semana pasada, Last week, Alemania, Germany, el equipo de Alemania, Germany's team fue víctima was victim de lo que se le ha llamado of what has been called como la maldición del campeón. the curse of the champion. Una maldición que se manifestó A curse that manifested desde su primer juego con México. since their very first game with Mexico. La maldición estipula That curse stipulates que el equipo that the que team queda campeón that is a champion en el próximo mundial in the next World le va a Cup, fatar. it'll be fatal for Y them. Alemania fue víctima de eso. And Germany was victim of that. Porque en el primer partido con México Because on their first game with Mexico, perdió. they lost. Y la semana pasada And last week, fueron eliminados. they were eliminated. En toda la historia del mundial desde el 1930, In all of the history of the World Cup since 1930, solamente 2 selecciones nacionales only 2 national selections han logrado have achieved, ganar de manera consecutiva al mundial. have been able to win the World Cup consecutively. Italia Italy en el 1934, in 1934 1938, and in 1938, luego la selección de Brasil and then Brazil queda campeón is a champion en el 1958 in y luego 1958 nuevamente en el 1962. and then in 1962. Desde ese momento And from that moment hasta hoy till now, han pasado 56 años 56 years have gone en by el cual ningún otro equipo in which no other team ha podido coronarse como el campeón de manera consecutiva. has been able to crown themselves a champion in a consecutive way. Esto This es lo que se ha denominado como la maldición del campeón. is what has been denominated the curse of the champion. Hace unas semanas, A few weeks o ago, mejor dicho, la semana or pasada, better said last week, me encontré con un alemán I found myself with a German. y le pregunté sobre qué pensaba de su equipo. And I asked what his thoughts were about his team. Y me dijo lo siguiente: And he said the following. todos los jugadores que llevaron eran viejos All of the players they took were old, y no llevaron talento nuevo. and they didn't take any new talent. Entonces, So then, cuando analizamos todo esto, when we analyze all nos of damos this, cuenta we realize que esta maldición, that this curse, o por lo menos en mi opinión, or better in my opinion, es un elemento humano, it's a human element. es algo humano. It's something human. Y se pueden decir muchas cosas sobre esto. And many things can be said about this. Y cuando le echamos un vistazo a la historia, And when we take a glance at history, nos damos cuenta we que realize son muchos los factores that the factors are many que pueden hacer posible esta supuesta maldición. that can make this supposed curse possible. Porque, ¿cómo es posible Because how is it possible que selecciones that teams como la de Argentina, like Argentina que tiene a Messi, that has Messi, cómo es posible how is it que possible una selección that a team como Portugal, like Portugal que tiene a Ronaldo, that has Ronaldo, y cómo es posible and how is it possible que una selección como Brasil, that a team like Brazil, que tiene a Neymar, who has Neymar, hayan sido ya eliminadas? have already been eliminated? ¿Por qué le pregunto cómo es posible? Why do I ask you how is it Porque estas possible? selecciones Because these teams, tienen a los mejores jugadores, a They los have- más completos they have the best players en este momento, or the most complete in this moment, pero ya fueron eliminados. but they've already been eliminated. Entonces estas cosas So these things, me ponen a pensar, they make me think. porque ¿cómo es posible que esto suceda? Because how is it possible that this can Y happen? quizás usted tenía muchas expectativas, And maybe you had a lot of pero expectations. la realidad es But reality is que en un deporte como el fútbol, that in a sports like soccer, donde se juega en equipo, where you play it in team, no depende it does not del depend mejor on jugador the best player o del más completo, or the most complete, sino depende but it depends de que ese jugador and on that player que se califica con el más completo
completo that is qualified as the most complete, pueda jugar that they're able en equipo to play in team y llevar su equipo and take their team a un campeonato. to a championship. Ahora no estoy diciendo Now, I'm not que saying estas tres selecciones no jugaron bien. that these three teams didn't play Ellos well. jugaron bien, They played well, pero los otros jugaron mejor. but the others played better. ¿Cuántos me siguen? How many follow? Entonces, esto me lleva a pensar So this makes me think en lo que dijera un analista político, And what- perdón, deportivo. in what a sports analyst would say. Eso le hablo después. I'll talk to you about that later. Esto me puso a pensar This made me think en lo que dijera un analista deportivo on what a sports analyst would say acerca del baloncelista LeBron James, about the basketball player LeBron que James, se acaba de cambiar de los Cleveland Cavaliers who just went from the Cavaliers hacia Los Ángeles Lakers. to the LA Lakers. El analista dijo lo siguiente: The analyst said the following. LeBron James LeBron James es el jugador más completo, is the most complete player, pero no es el mejor but jugador. he is not the best. Independientemente de cuál sea nuestra opinión, Independently of what our opinion may be, esto me puso a mí a pensar. this made me think. ¿Qué autoridad tiene este hombre What authority does this man have para hablar de esa manera? to speak in that manner? ¿Cómo él se atreve a decir estas palabras? How does he dare say these words? Porque, ¿de qué está hablando él? Because what is he talking about? De que no se trata That it's not about de ser simplemente un buen jugador, being simply just a good player, sino de ser un buen jugador en equipo. but of being a good team player. ¿Cuántos me siguen? How many follow? Y independientemente cuál sea nuestra opinión, And independently of what our opinion may esta be, declaración me puso a pensar, this declaration made me porque think, esto puede ser muy real aún en la iglesia de Cristo. because this can be very real even in the Church of Christ. Entonces, ¿cómo es que este hombre se atreve a hablar así? So how does this man dare to speak this way? Permítame compartirles algo. Let me share something with you. Un buen analista deportivo A good sports analyst tiene las siguientes características has the following y characteristics prácticas importantes. and very important practices. Número uno, Number one, es un buen oyente. they're a good listener. Él escucha He listens y analiza. and analyzes. Número dos, Number two, es un investigador de lo que escucha. he's an investigator of what Él he no está listens. hablando por lo que escuchó, He's not talking about what he heard, sino que analiza las estadísticas, but he analyzes statistics, los hechos, the facts, los patrones de cada jugador The- y de cada equipo. the patterns of each player and team. Número tres, Number three, aunque tiene sus preferencias, even though he may have his él preferences, procura ser neutral y justo. he tries to be neutral and just. Y número cuatro, And number four, para completar su análisis, to complete their analysis, un buen analista deportivo a good sports analyst examina, examines, número uno, el comportamiento, number one, the behavior, número dos, las prácticas, number two, the practices, y número tres, el carácter de cada jugador. and number three, the character of each player. Y aquí es donde yo quería llegar. And this is where I wanted to get to. Aquí es donde yo quería llegar. This is where I wanted to get to. Porque Because hay factores there are factors indispensables that are indispensable para mantenerse to remain como campeón champions dentro inside y fuera de la cancha. and outside of the field. Vamos a hablar sobre eso. Let's talk about that. Porque la pregunta que nosotros debemos hacernos es la siguiente. Because the question that we should ask ourselves is the following. ¿Qué nos lleva a nosotros What takes us a ser la mejor versión de nosotros mismos? to be the best version of ourselves? ¿Qué nos lleva a nosotros What takes us a ser la mejor versión de nosotros mismos? to be the best version of ourselves? Número uno, Number one, consistencia. consistency. Consistencia. Consistency.
Un creyente consistente A consistent believer es estable, is stable. resiste al enemigo They resist the enemy y se mantiene firme en lo que ha creído. and they remain firm in what they've believed. Mantiene su postura de manera consistente. They keep their posture in a No consistent está way. como las olas del mar. They're not like the waves of the Que un sea, día cree una cosa, that one day they believe one thing, mañana cree otra. tomorrow they believe Hoy another. lo cree, Today they don't believe, mañana lo duda. tomorrow they doubt Hoy lo it, practica, today they practice it, mañana no. and tomorrow Hoy they don't. hace, Today they do, mañana no. and tomorrow they don't. Sí, hay momentos, Yes, there are moments, temporadas, there's seasons donde quizás vamos a estar bajitos, where we may be low. donde quizás nos vamos a sentir débiles espirituales. We may feel weak spiritually, Pero eso no quita but that does de que not podamos ser consistentes. take away the fact that we can be Eso no consistent. nos exhibe a nosotros That does not de exclude poder us tener una vida espiritual consistente. from having a consistent Donde spiritual sabemos life que vamos a ser atacados. where we know we're going to be attacked Sí, en aquellas áreas in those en areas las que nosotros in which we disfrutábamos. enjoyed. Porque ¿cuántos disfrutaban del pecado? Because how many enjoyed sin? Si usted no levanta la mano, If usted you- se miente a sí mismo. If you do not raise your hand, you're lying to Porque yourself. si el pecado no fuese divertido, Because if sin wasn't si el fun, pecado no se disfrutara, if sin was not la enjoyed, gente no lo hiciera. people wouldn't do it. Gracias por su honestidad. Thank you for your honesty. Todos disfrutábamos, éramos como We cerdos we all embarrados enjoy. en aquel lodazal. We were like little pigs in mud. Oin. Nos disfrutábamos eso. We enjoyed it. ¿Por qué? Why? Porque estábamos ciegos. Because we were Teníamos blind. una venda. We had a No band-aid. conocíamos otra cosa. We didn't know anything Porque la else. carne es débil. Because our flesh is Porque weak. nuestra concupiscencia Because our nos llevan a sinfulness eso. takes us to that. Pero entonces llega Cristo. But then Christ comes, Y con Cristo llega la firmeza. and with Christ comes Y con firmness, Cristo llega la fortaleza. and strength comes with Y con Christ, Cristo and with Christ, llega el entendimiento. understanding ¿Para comes. qué? For Para what? caminar firme. To walk firm, Para ser constante. to be Para constant, no ser como las olas del to mar. not be like the waves of the sea. Amén. Amen. Si va a bailar, If you're, baile con su if pareja. you're gonna dance, dance with No your bailes partner. con el enemigo. Don't dance with the enemy. ¿Cuántos me están siguiendo? How many are following? Hay alguien aquí que tiene que bailar con su pareja esta noche. There's some people that have to dance with their partner Sí, tonight. sí, tienen que soltar algo. Yes, you have to Come release on, somebody. something. Come on, somebody. Dile a tu pareja, algo tiene que suceder. Tell your partner something has to happen. Primera de Corintios 15:58. 1 Corinthians 15:58. El apóstol Pablo nos habla acerca de la consistencia. The Apostle Paul speaks to us on consistency. Mira lo que dice. Look at what he says. Así que, Therefore, hermanos míos, my beloved brethren, está firme be firm y constante, and consistent, creciendo en la obra del Señor growing in the work of the Lord siempre, always, sabiendo knowing que vuestro trabajo en el Señor that your work in the Lord no es en vano. is not in vain. Déjalo ahí. Leave it there. Mira esto. Look at this. Hermanos míos, My brothers, está firme. be firm. O sea que se puede. So it's possible. Es posible. It's possible. Y constante. And constant. ¿Haciendo qué? Doing what? Creciendo en dónde? Growing where? En la obra del In the Señor work siempre. of the Lord always. O sea que este asunto del evangelio no es para llaneros solitarios. So ¿eh? this issue of the gospel is not for lone rangers. Porque se crece Because you grow en la obra del Señor. in the work of the Lord. Ah, ¿y cuándo? Oh, and where? Siempre. When? Always. No importa It doesn't matter cuán chico how o small cuán grande or how big podamos llegar a ser. we may become. Se crece. You grow. ¿Cuándo? When? Always. Se escucharon tan bonito una Oh, vez it más. sounded so pretty. Always. Siempre, Always. siempre hay crecimiento. There is always growth. Siempre se aprende algo nuevo. You always learn something new. ¿Me sigue? You follow? ¿Por qué? Why? Ah, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Because your work in the Lord is not in vain. Dice, sabiendo, It says knowing, entendiendo, understanding, reconociendo recognizing
que lo que hacemos para Dios, that what we do for lo God, que hacemos en Dios, what we do in God, Dios, for God, con Dios, with God, no es en vano. it's not in O sea, vain. quizás tú te encuentres So maybe you find en yourself temporadas in seasons donde no has visto nada nuevo cambiar. where you haven't seen anything change. No ha pasado nada, Nothing's no ha happened. cambiado nada, Nothing's changed. las cosas siguen igual, Things stay the el same, mismo patrón, the same pero pattern, entiende but que understand tu consistencia that your consistency va a crear will un create resultado a result tarde o temprano, sooner or later, repentino, suddenly, pero va a suceder. but it will happen. Dios no es hombre para que mienta, God is not a man that he should lie, ni hijo de hombre para que se or a arrepienta. son of man that he should regret. Amén. Amen? Sabiendo Knowing que el trabajo en el Señor that your work in the Lord no es en vano. is not in vain. Entonces, lo que afecta muchas veces nuestra So consistencia what many times affects our consistency es la falta de visión. is the lack of vision. ¿Por qué? Why? Porque no es que Dios no está haciendo nada. It's not that God isn't doing Es anything. que lo que está haciendo es tras bastidores. Is that what he's doing is behind Y the quizás scenes. está esperando And maybe he's que tú waiting cambies tu perspectiva for you to change your para que perspective entonces lo puedas ver obrar. so that then you can see him work. Hay situaciones There are que situations parecen permanentes, that seem permanent, pero no son permanentes. but they're not permanent. Simplemente Simply, es un asunto de it's an perspectiva. issue of perspective. Es un asunto It's an issue de que tenemos nosotros that we que have comenzar a ver to begin to el see lado izquierdo, on the left porque side ya el derecho está dormido. because the Come right on, side is somebody. asleep. Come on, somebody. Alguien tiene que comenzar a ver el lado amable. Someone has to see the good Porque side. es que no es que Dios no está haciendo algo. It's not that God isn't doing anything. Dios está en constante movimiento. God is in constant movement. Dios siempre está en movimiento. God is always in movement. Si algo me encanta del fútbol, It's something that I enjoy es in que no football importa en dónde tú estés, is that it doesn't matter where you're qué at, posición tú ocupes, what position you tú tienes que occupy, estar en movimiento. you have to be in movement. Veía yo el partido así desde I afuera was watching the game from y the me gusta porque outside todos los jugadores because I like because se all the mueven detrás players, de la bola. they move Ya behind la the bola, ball and the ball y goes. todos se mueven and detrás de la bola. They all ¿Por move. qué? Why? Porque están expectantes. Because they're Porque en expectant. cualquier momento Because any moment, aquel desde allá that one over le there dio una will patada. kick it ¡Ay, ya viene para acá! and it comes over Y el gol here está aquí. and the goal is over Ah. here. ¡Vamos! Come Come on, on. somebody. Vamos, ¿Cuántos me alguien. están entendiendo? How many are understanding? Por eso hay que estar expectante. That's why you have to be in No expectancy. importa la condición que tú te encuentres. Regardless of the condition you No find yourself importa in la posición que tú or estás. the position that you're in. Quizás Maybe el propósito the purpose se encuentra bien lejos. is found Ay, is very pero de far repente away, cae. but suddenly De it falls. repente llega. Suddenly it comes, Y ahí está el golazo. and it's the ¿Alguien puede goal. entender? Someone can ¿Alguien me understand? puede seguir? Can someone follow me? Ah, aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. That's good stuff. Eso es bueno. A ver si yo me sorprendo conmigo mismo. Sometimes I surprise myself. No hay avance There is no advancement si no crecemos, if we don't grow, si no procuramos if we do not try consistencia en la obra. to have No, consistency in no, the tú work. tienes que plantarte. You have to root Tú yourself. tienes que echar raíces. You have to take root Independientemente de lo que pase. independently of A what mí me encantan happens. los árboles. I love trees. Para aquellos que hemos experimentado huracanes, And for those of us that have los experienced árboles, mira, se hurricanes, mueven pa' aquí, the trees se move mueven this pa' way, acá, they move y, that way, y esperan para acá, and y they esperan come pa' acá. this way. Pero como sus raíces están But bien since plantadas, the roots are ahí se well quedan, ahí planted, se they stay mantienen. there, they remain there. Cuando fui a Puerto Rico, When I went to Puerto vi Rico, los árboles. I saw those Oye, trees. que le habían pelado el Listen, cuero. that they have peeled. Parecían cerdos cuando le meten esa agua caliente. Oh Lord. Hincho. No tenían corteza. Pero ahí estaban. But they were there. They Pero didn't ahí grow estaban. up, but they were there. Ahí estaban. They were there. Se mantuvieron. They ¿Por remained. qué? Why? Por raíces. Because of the roots. Son consistentes. They're Usted consistent. va ahora. You go y cuando now, ve la fauna, and when you nada see those pasó. forests, nothing Nada happens. pasó. Nothing Porque si hay happens. algo que el árbol sabe hacer, Because if it's something that the tree no es knows tan how solo to do, plantarse, it's not only to plant sino itself, echar su but semilla, also to take sino roots, dar su fruto, but also to give its sino dar fruit, hojas. but give leaves. Ah, será como árbol plantado He junto shall a be
corrientes de agua de reposo. like a tree planted on the side of living waters. This is so good. This is so Esto good. está bueno. Número 2. Number 2. Número 2. Number 2. Me alegro que se esté divirtiendo. I'm happy to see that you're having fun, Me alegro que está teniendo un buen tiempo. that you're having a good time. Número 2. Number 2. Permanencia. Remaining. No es lo mismo. It's not the Ni same, se escribe igual. and you don't write it the same. Sentados en el aposento alto. They were sitting in the upper room. Estaban allí. And they were there. Estaban las famosas The- mesa de la Santa Cena. The famous communion table was there. Estaban comiendo They were eating. Oye. Listen, a horas hours de ser crucificado. before he was crucified. Ellos no lo sabían, They didn't pero know, él lo sabía. but he knew. Estaban comiendo They were eating, y Jesús comienza a impartirles and Jesus starts to impart las últimas palabras the last words que marcarían that would mark la historia de esos 12 hombres. the history of those 12 men. Y estando allí, And being there, le dice, he says to them, Primera de Corintios 15:58. 1 Corinthians 15:58. Perdón, Juan 15:5. Sorry, John 15:5. Le dice, He says to them, yo soy la vid. I am the En vine. otras palabras, yo soy el tronco. In other words, I am the trunk. Y ustedes son los pámpanos, And you are the son branches. las ramas. You are the Y branches. dice, el que permanece conectado a mí And it says, whoever remains connected to me y yo en él, and I in him, this one va a llevar mucho fruto. will bear a lot of fruit. Porque separados de mí, Because apart from me, nada podéis hacer. you can't do anything. Wow. Porque separados de mí, Because apart from me, nada podéis hacer. you can't do anything. Entonces hay una clave en la permanencia. So there is a key in Hay remaining. una clave en estar conectados a la vida. There is a key in being connected to the vine, Conectados a la fuente. connected to the fountain, Conectados connected al tronco. to the trunk. Separados de mí, Apart from me, nada podéis hacer. you can't do anything. Jesús sabía lo que venía. Jesus knew what was coming. Jesús sabía las dificultades que ellos iban a He knew the encontrar. hardships they would have. Jesús sabía que iba a ser difícil. He knew it was going to be difficult. Todo lo que los discípulos enfrentarían. Everything that the disciples would Él encounter, sabía. he Pero knew. entonces llega el momento But then the moment en que le comes dice, in which he ya says, ustedes les he impartido por bastante tiempo. I've already imparted to you for a long Ahora time. lo que les toca es Now your job no tan solo practicar todo lo que les he enseñado, is to not only practice everything I've taught sino you, mantenerse conectados a mí. but also keep connected to me. ¿Por qué? Why? Porque lo que van a enfrentar no es fácil. Because what you're going to face is not Y sin easy. mí, And without me, Nada podéis hacer. you can't do anything. Entonces, ¿por qué vamos a procurar la permanencia? So why are we going to strive to remain? Porque la permanencia viene acompañada de seguridad, Because remaining comes with assurance. viene acompañada de paz, It comes with peace. viene acompañada de gozo. It comes with joy. En Él In Him, tenemos fuerza. we have strength. En Él In Him, tenemos seguridad. we have assurance. En Él In Him, tenemos paz. we have Mira, peace. es como aquel Listen, it's like the one que recibe la permanencia en su trabajo. that receives that the ability to remain in their job. Y todo aquel And everyone que por primera vez tuvo su permanencia that for the first time was able to sabe remain lo que estoy hablando. knows what I'm talking about. Cuando yo comencé a trabajar When I started to work, un trabajo verdadero, a true job, a real siempre job, lavé autos I always washed cars para poder tener mi chelito para salir, to always have my money to go comprar piezas out, de bicicleta, to buy cosas así. bicycle pieces, things like that. Y siempre me ganaba mi peso, ¿verdad? And I always earned my money. Pero cuando comencé mi primer trabajo fue en un supermercado. But when I started my first job, it was at a Y supermarket. comencé a tiempo parcial. And I started part-time. Y eso fue lo que hice. And that's what I did. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, When I got here to the U.S., que comencé mi primer trabajo a tiempo completo, that I started my first full-time me di job, cuenta que hay que pasar unos 3 meses I realized that you have to go through 3 para que months te den la permanencia. for them to be able to keep you. Todo el mundo sabe Everyone knows que si no hay permanencia en su trabajo, that if there's no durability in their job, no hay casa, there's no home, no hay carro. there's no car.
para usted poder para usted poder obtener su propia casa, usted necesita permanencia. For you to be able to have your own home, you need durability. Y necesita hasta tiempo ahí And you need time there para que el prestamista for the loaner vea que usted for him tiene to see consistencia y permanencia. that you have consistency and durability. Ahí es donde usted That's where you tiene el privilegio have the privilege de obtener su propia casa. of obtaining your own home. ¿Cuántos me siguen? How many A menos que follow? usted tenga plata y la compre en efectivo. Unless you have money and you can buy it cash. Si es así, tú y yo tenemos que sentarnos a hablar. If it's like that, you and I need to sit down and broma, talk. It's a joke. Pero todo el mundo sabe But everyone que knows cuando se tiene permanencia, that when you have durability, entramos en un tiempo de paz. we enter into a season of ¿Por qué? peace. Why? Porque ya no tenemos que preocuparnos en buscar otro trabajo. Because we no longer have to worry about looking for another Ya no job. tenemos que preocuparnos We don't have to en worry que si vamos a cualificar o no para este about trabajo. whether we're going to qualify or no for this job. ¿Cuántos me siguen? How many Entonces follow? ya tenemos paz, So we have peace. ya tenemos seguridad, We have security. ahora tenemos gozo. Now we have ¿Por qué? joy. Why? Porque el futuro Because the future se ve mejor, looks better. se ve más brillante. It looks Hay shinier. luz. There is light. Por eso necesitamos la permanencia. That's why we need durability. ¿Por qué? Why? Porque si no hay permanencia, Because if there isn't any no hay durability, seguridad. there's no Y el assurance. enemigo lo sabe, And the enemy knows. el enemigo nos The conoce. enemy knows Él us. solamente lo único que tiene que hacer All es he has to do is ver tus gestos look at your para gestures saber lo que estás pensando. to know what you're Él no thinking. sabe lo que tú estás He pensando, doesn't know what you're pero tu thinking, rostro le dice a él lo que tú estás pensando. but your face tells him what Él you're no sabe lo thinking. que estás pensando. He doesn't pero know what tu you're rostro le thinking, dice a él but your face cómo tells tú him estás reaccionando a ese asunto. how you're reacting to Y él that sabe issue. And he knows cuando hay consistencia when there's y consistency cuando hay permanencia. and when there's Y cuando durability. no la hay, And when there se isn't, aprovecha de he eso. takes advantage of Porque that. comienza a pegarte Because he begins to hit por you esas áreas débiles. in those weak areas. Por eso es que necesitamos estar en Cristo. That's why we need to be in Christ. No es que It's voy not para la that- iglesia. it's not that I'm going no, to no, no, no church. se trata de ir a la iglesia. It's not about going to church. No se trata de ser el hermano. It's not about being the Se trata de brother. estar en Cristo. It's about being in Son Christ. dos cosas muy diferentes. It's two very different Yo things. puedo ir a la iglesia. I can go to Yo church puedo ser el hermano. and I can be the pero brother, vivir doble vida. but I live a double life. Se trata de estar en Cristo. It's about being in Christ. Número 3, Number 3, carácter. character. ¿Cómo podemos ser nosotros la mejor versión de nosotros mismos? How can we be the best version of ourselves? Consistencia, Consistency, Permanencia durability, y número 3, carácter. and number 3, character. Y aquí quiero que nos detengamos unos minutos. And this is where I want to stop for a few minutes. Porque Because ser el más completo being the most complete a ser el mejor jugador son dos cosas muy diferentes. and being the best player are two different things. Porque para llegar a ser el mejor Because to get to be the best, hay que tener un buen carácter. you have to have good character. Un buen carácter. A good character. Y el carácter del creyente And the character of the believer debe responder should respond a la reverencia, to the al reverence, respeto to the respect, y a la honra and to the honor que solamente Dios merece. that only God deserves. Eso es lo que la Biblia llama el temor a Dios. That's what the Bible calls the fear of the Lord. Entonces, ese debido temor a Dios So that due fear of the Lord es manifiesto en nosotros is manifested in us cuando nosotros estamos dispuestos a morir when we're willing to die a nuestros propios deseos, to our own a desires, nuestra propia agenda, to our own a agenda, nuestra propia conveniencia. to our own convenience. Porque ahora todo es conveniencia. Because now everything is about convenience. Si hay algo If there's something que nosotros that we, todos all of us, nos gusta, like, es la conveniencia. is convenience. Nos encanta ordenar en línea. We enjoy to order online. No pasan 2 días, 2 days don't go by, ¡tum! Te llegó el paquete. and your package has arrived. Nos encanta este asunto ahora de Walmart. We like that issue sientas of en tu Walmart casa, now. You sit down in your house, Ordenas todo, you order everything, vas allí y lo recoges. you go and you pick it up. No tienes que caminar la tienda. You don't have to walk through the Qué store. maravilla. It's marvelous. Nos encanta este asunto We- del banco en línea. We love this issue of banking Movemos online. el dinero, We move the money. hacemos lo que tenemos que We hacer, do what we have to pagamos do. las cuentas. We pay our bills. Qué formidable. It Es is más, it's actually, nos gusta, we like
aunque superficialmente, even though superficially, este asunto de ser amigos en línea. this issue of being friends todo es online bello, and everything is Porque nice no tenemos que huelernos las pestes. because we don't have to smell our stinks. Sí, porque cuando Yes, estamos cerca, Because when we're close, es que podemos tener we can have esos momentos de fragancia those moments of fragrance y esos momentos de peste. and those moments where it stinks. Entonces, toda relación en línea es bella. So every relationship es online is nice maravillosa. and it's marvelous. Somos los mejores. We are the best. We are Pa'l the face. best. Y todo es bello. And everything is Nos vemos nice. el año que viene. We'll see you next year. Cuando yo voy a Puerto Rico, And when I go to Puerto Rico, para no llorar, so I don't le digo a cry, mi familia, I tell my family, tranquilo, ¿para qué calm despedirnos? down. Why say Nos vemos goodbye? un rato en Facebook. I'll see you on Facebook. ¿O no? Por lo menos eso yo At least- hago para no llorar. At least that's what I do so I don't cry. No que yo llore. It's not that I cry. ¿Cuánto me siguen? How many follow? Pero entonces nos gusta la conveniencia. But we love ¿Y sabes convenience. qué? And you know No what? hay problema con la conveniencia There's not a problem with convenience hasta que until interrumpe el propósito de Dios. it interrupts God's purpose. Hasta Until que se interpone it entre interposes lo que Dios itself quiere hacer in what God wants to do y la pereza. and laziness. ¿Cuánto me siguen? How many follow? Entonces no hay problema con la So conveniencia. it's not a problem with Ahora convenience. entiende lo siguiente. Understand the following. Nada de lo que te he mencionado Nothing of what I've mentioned va a desarrollar el carácter. is going to develop Porque character. lo que va a desarrollar el carácter es sacrificio. Because what will develop character is sacrifice, Inspirado por la fe inspired by y faith el amor a Dios. and love for God. Porque no tan solo fuimos llamados a ser íntegros, Because we weren't only called to have integrity, sino siervos. but to be servants. Mira esto. Look at this. Lucas 17:10 dice. Luke 17:10 says, Lucas 17:10. Luke 17:10, De modo it says, que therefore, cuando ustedes when you hayan hecho todo lo que Dios les ordena, have done everything that God has commanded, después que lo haya hecho todo, after you've done it all, no esperen que Él le dé las gracias. do not expect for him to say thank you. Nosotros somos buenos para eso. We're really good about that. Oye, Hey, ni las gracias me dio ese desgraciado. they didn't even say thank you, that ungrateful person. Qué ingrato, They're so ungrateful. infeliz. They're just unhappy. Y entonces depende del nivel de So, carnalidad. depending on the level of Van flesh, subiendo las palabras, tú the sabes. words keep going up, you know? You know. You know. Mira esto. Look at this. Más bien, Actually, piensen. think Nosotros that we somos solo sirvientes. are only servants. No hemos hecho We haven't done más que cumplir nothing other than fulfilling con nuestra obligación. with our obligation. Entonces, So, esto es un asunto this is an issue que no es nuevo. that's not new. No es nuevo. It's not new. Porque si usted mira en la Biblia, Because if you look at the hay muchas Bible, cosas que la gente dice. there's many things that people say. No, de que esta generación, Oh, it's just that this no, de que generation, esto, de this, que estos tiempos. and these No, no, no times, es nuevo, está escrito ahí. it's not new, it's written there. Más de 2000 años. More than 2,000 years Está ago, escrito. it's written there. ¿Ok? No es nuevo. It's not new. Pero nosotros, But we, en ocasiones, on occasion, para ser generosos, and to be generous, se nos olvida, we forget, pasamos por alto, we ignoramos ignore nuestras obligaciones en el our Señor. obligations in the Lord. El sacrificio de la cruz fue gratis. The sacrifice on the cross was free. La salvación fue gratis. Salvation is free. O sea, a Él les costó, a nosotros nada. It cost him, it didn't cost us. Pero aplicar estas cosas But applying these requieren things sacrificio. requires sacrifice. Tenemos obligaciones. We have obligations. Entonces, después que hayamos hecho todo, So after we've done it all, no nos enfoquemos en la gracia, let's not focus on the sino thank you, tengamos la satisfacción but let's have the de que satisfaction cumplimos con la obligación. that we fulfilled our Quizás obligation. aquel es un ingrato. Maybe that person un is infeliz, ungrateful, they're un unhappy, desgraciado. they're disgraceful. Olvídate de eso. Forget about that.
nosotros hemos cumplido con nuestra obligación. We have fulfilled our obligation. ¿Cuántos me siguen? How ¿Cuántos me many siguen? follow? Entonces, nosotros confundimos So we confuse lo que es el carácter what character is con el carisma. with charisma. ¿Por qué? Why? Porque el carisma nutre nuestra esperanza. Because charisma feeds our hope. Nutre nuestra esperanza. It feeds our hope. Sin embargo, el carácter However, character es ese don natural que tienen algunas personas is that natural gift that some people have para atraer a los demás por su presencia, to attract others by their por su presence, palabra, by their por words, su personalidad. by their personality. Un don muy bueno A very good y gift muy necesario. and very Sin necessary. embargo, However, el carácter character es el que produce en is nosotros the one that produces in us verdadera afirmación, true firmness, disciplina mental mental y discipline, disciplina espiritual. and spiritual Por discipline. eso el carácter That's why character, siempre, por eso el carisma that's why charisma siempre tiene que estar acompañado del carácter. always has to be accompanied by character. Porque es el carácter Because it's the el character que cultiva that los cultivates frutos. the fruits. Podemos tener el carisma We may have charisma, y el carisma nos puede llevar a la cima, and it may take us to the top, pero el carácter es el que nos va a mantener ahí. but character will keep us there. Porque todo el mundo quiere llevar a la cima. Because everyone wants to get to the top. Todo el mundo quiere llegar ahí. They want to get there. Pero llegar But to get y there, sobre todo mantenerse. and more importantly, No es to nada fácil. remain is not easy. Y no es que quiera desalentarte. It's not that I want to Es que discourage quiero you. ser realista. I want to be realistic. Quiero decirte las cosas como son. I want to tell you things as they Porque are. sí tenemos que esforzarnos. Because yes, we do have Porque to vale make la an pena. effort because it's worth Pero it. necesitamos un carácter But we need a que character mantenga eso ahí. that will remain, Que nos keep us ayude a there, tener un fundamento sólido. that will help us have a solid foundation. Porque el carisma nos va a llevar hasta cierto lugar. Because charisma will take us to certain places. Vamos a construir. We will build. Pero el carácter But es la character estructura que nadie ve. is the structure that Es no la one estructura que sees. está por dentro. Is the one on the inside. Es aquello It's que that sostiene todo. which sustains it Que cuando all. llegue el día malo, That when the bad cuando day llegue el comes, momento difícil, when that difficult moment podamos comes, mantenernos firmes. we can remain firm. Podamos ahí We can soportar. support it Podemos all. aguantar. We can stay Que there. no nos derrumbemos. That we do not Que crumble. no se derrumbe lo que hemos That what construido. we have built does Y not sí, crumble. sí, sentimos que todo se derrumba. And yes, we feel like everything Pero cuando crumbles. se caen todos los escombros, But when everything cuando falls, podemos sacudirnos, when we're able to shake sí, 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 ourselves, de ese día malo, yes, from that de esa bad day, tormenta, from that de ese storm, momento from difícil, that difficult el moment, día que nos the sacudimos, day that we shake vamos a ourselves, ver we will que lo see que nos dio la fuerza that what gave us the para strength sacudirnos to shake va a ser el ourselves carácter. was character. Quizá el carisma desaparezca, Maybe charisma disappeared. quizá el carisma no se vea, Maybe you can't see pero el it. carácter But character nos va a poder will be able mantener, to keep mantener, us, will keep us sostener, and sustain us. consistencia, Consistency, permanencia, remaining, consistencia, consistency, permanencia and para remaining un buen carácter. for a good character. ¿Alguien le glorifica? Can someone glorify him? Cierro con lo siguiente. I'll end with the following. Y si algo quiero que escuches es esto. And if it's something that I want you to hear, it's this. Nada de esto es posible None of this is possible si no nos comprometemos a un estilo de vida if we do not commit to a lifestyle que estimule that stimulates el arrepentimiento. repentance. Nada de esto es posible. None of this is possible. Un estilo de vida A lifestyle que estimule el arrepentimiento, that stimulates repentance, donde estemos dispuestos where we are willing a corregir nuestros pasos to correct our steps conforme a la convicción del Espíritu Santo. according to the convictions of the Holy Donde Spirit, estemos dispuestos where we're willing a ser corregidos to be por corrected nuestros padres, by our por nuestros parents, pastores, our pastors, por nuestros our líderes, leaders, aún por nuestros hermanos en la fe, even by our brothers in the faith, cuando nos movemos when we move en amor. in love. Porque yo no sé qué tipo de hermano tú eras, Because I don't know what kind of brothers you were, pero aún yo refunfuñando, but even I, gruntling, is that a word? Sorry. I don't even know.
You did great. Thank you. No, it's okay. I'm gonna That is die. awesome. Aún peleando. Even fighting. Oh, there you go. I know that one. Cuando mi hermano me decía, When my sibling told me, yo escuchaba. I listened. ¿Por qué? Why? Porque él tenía calle. Because he had street smarts. Él andó la calle. He walked the streets. Él vivió la calle. He lived the streets. Yo lo había visto I had seen it. y lo que no lo había escuchado. And what I hadn't seen, I'd heard. Por eso cuando él hablaba, That's why when he spoke, aunque así con trompa, even with my pout, lo escuchaba I heard him out. y seguía sus consejos. And I followed his advice. Y todo lo que él hizo, And everything that he did, yo no lo hice. I didn't do it. Hice lo que él no hizo. I did what he didn't do. Y como quiera fui golpeado. And even so, I was still hurt. Pero me evité muchos dolores de cabeza. But I avoided a lot of headaches. Entonces nosotros tenemos que aprender So we have to a learn escuchar aún a nuestros hermanos en la fe. to listen to our brothers in the faith. Por eso necesitamos carácter. That's why we need character. Porque el carácter trae consigo madurez. Because character brings Y se maturity. necesita madurez para escuchar al hermano. And you need maturity to listen Porque to your todo el brothers. todo el Because mundo medio escucha al pastor everyone half listens to the Porque es el pastor. pastor. Because they're the pastor. y tiene cierto peso And they have certain weights cuando le caemos bien. when they like us. Porque cuando no le caemos bien Because nos maldicen. when they don't like us, they curse us. Ujú. Amen in there. ¿Cuántos me siguen? How many follow? Pero entonces al hermano, But the brother, como que, it's like, ¿qué sabes tú? what do you know? Porque ha vivido. Because they've lived. Porque ha vivido. Because they've lived. Porque ha vivido. Because they've lived. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, When we came to Christ, espérate, siempre tengo que arreglar eso. listen, I always have to fix that. Cuando el Señor nos convirtió a nosotros, When the Lord nosotros converted no podemos us, convertirnos en nada. because we cannot convert ourselves into anything. Ni que fuéramos transformers. We are not transformers. Nada que ver. Nothing to do. It didn't work. No funcionó. Cuando el Señor nos convirtió, When the Lord que nos converted us, transformó, that He transformed us. nosotros hacíamos todo lo We posible did everything possible por reunirnos con los pastores to meet with the para pastors, sentarnos a sus pies to sit down at their y feet escuchar lo que tenían que decir. and listen to what they Y had to veníamos say. con una lista de preguntas que And- parecía un pergamino. And we came with a list of Y ahí questions. preguntábamos. And we Y asked, preguntábamos. and we asked. Y buscábamos cualquier excusa And we looked for any excuse para que llegaran a casa. so that they could come to our Le hacíamos house. café, le hacíamos comida. And we would make coffee, we would make Le food, buscábamos las almohadas. we would look for Lo the que pillows, sea anything para que llegaran a casa. for them to come to Porque the queríamos house escucharle. because we wanted to Porque hear. queríamos recibir consejos. We wanted to receive Porque queríamos advice. crecer. We wanted to Porque grow queríamos madurar. because we wanted to Porque mature. sabíamos Because we que knew esto no era that- de paseo. that this wasn't just a No, walk no, in no, the no, no, park. porque no, el Señor no nos trajo aquí para pasear. The Lord didn't bring us here El just to Señor nos walk in trajo the aquí para park. hacer He algo. brought us here to do El something. Señor nos trajo aquí para ser transformados. He brought us here to be Porque esa transformed transformación because that fue transformation demasiado especial is too para special simplemente ser un don to nadie. simply just be a Mr. Esa Nothing. transformación That que transformation ocurrió aquella noche de octubre that happened on that October en el night año 2000 in 2000 o 99. or 1999, know. no sé, Esa noche, that night, lo que ocurrió esa noche what happened that night, nos dio sentido de it propósito. gave us a sense Por of eso purpose. That no is teníamos why tiempo que perder. we didn't have time to waste. Nosotros fuimos transformados. We were Y con la transformed, transformación llegó hambre. and hunger came with that Hambre. transformation. Porque todo el que Hunger. es transformado Because tiene hambre. everyone that's transformed has Todo el que es is transformado hungry. Everyone that's recibe transformed, hambre por más. they receive a de hunger for crecer, more, to de grow, avanzar, to de advance, querer hacer algo. to be able to do Porque something. el sentido de propósito Because the sense of late, purpose, it late, beats, it beats, late, late, it beats. late. Si el sentido de propósito no está latiendo en ti, If the sense of purpose is not beating inside of you, ¡despierta! wake up. Tú que duermes, You who
para que te is alumbre asleep Cristo. so that Christ can illuminate you. Porque hay sentido de propósito que tiene que estar latiendo. Because the sense of purpose should Yo be no sé de ti, beating. pero yo me I desespero don't know about you, but I get cuando no desperate veo when I lo don't que he see envisionado. what I have Yo envisioned. me desespero I get desperate porque no veo las because cosas suceder. I don't see things Y he happening, tenido que aprender but I've had to a learn mantenerme quieto, to stay a calm, mantenerme to firme. stay firm. Cuando When si en lo que siento son como remolinos, what I feel, it's like siento tornados en I mí, feel tornadoes de querer inside of me, avanzar, to be able to de querer advance, correr, to de run, querer hacer, to want to do. pero tengo que estar quieto, But I have to stay still porque el sentido de propósito late, because the sense of Late, purpose is beating, late, is beating, late, is late. beating, late. it's beating. Y algo que nosotros tenemos And something that we have to que procurar determine es cultivar is to cultivate relaciones en comunidad. relationships and community. Tenemos que cultivar relaciones en comunidad. We have to cultivate relationships and community. Tenemos que reunirnos, We have to gather, no tan solo en día de servicio. not only on days of Tenemos service, que invertir tiempo de calidad con nuestros hermanos. we have to invest quality time with our brethren. Hay que pasar de ser We have to go hermanos en la fe from being brothers in the faith o conocidos de la or iglesia acquaintances from church para ser parte de esta to familia. now become part of this family. Tenemos que convertir a nuestros hogares We have to make our en homes casas de refugio, homes of donde refuge podamos ser transparentes, where we can be donde transparent, podamos ser we vulnerables, can be vulnerable, donde podamos where we tener can la humildad have the humility de aprender del uno al to otro. learn from each other. Un lugar A place donde podamos recibir apoyo, where we can receive support consuelo, and comfort consejo and advice y corrección en amor. and correction and love. Eso fue That lo que was nosotros creamos what we created en aquel lugar. in that place. Dos familias Two que families. estuvieron allí por un año, We were there for a year, siendo moldeadas, being siendo molded, being transformadas, y transformed, donde íbamos and wherever we a went, buscar we would look transformación, for transformation, palabra, words, dirección, direction, y traíamos and we would e bring, invitábamos. and we would ¿Por qué? invite. Why? Porque teníamos hambre because we were hungry de pasar to a ser lo go más completo, from being the a most ser lo complete mejor, to being the la best, mejor versión de nosotros the mismos. best version of ourselves. Y para lograr ser la mejor versión de ti mismo, And to achieve being the best version of tienes yourself, que dedicarte you have to dedicate a lanzarte, and you have to launch a yourself buscar and you have to look en una aventura, in an en adventure, un camino in a path de desarrollo de carácter. and development of character. ¿Estás cansado? Are you tired? ¿Estás hastiado? Are you fed up? ¿Estás atribulado? Are you troubled? Agarra los motetes y comienza a Is caminar. that- Just start to walk. Get your backpack, Agarra tu bolsa, start walking. comienza a caminar. It's about time. Ya es tiempo, Too much time. demasiado You have tiempo. waste too much time. Has desperdiciado This is the demasiado time tiempo. Este es el That you get your tiempo backpack que tú recoges tu bolsa and start walking. y comienzas a caminar. There's no way No hay manera that your character que tu will carácter be formed, va a ser formado, shaped, va a ser transformed transformado if you don't start walking. si tú no comienzas a caminar. You need to start walking. Necesitas comenzar a caminar. Walking. Caminar. You have to make it happen. Tienes que hacerlo suceder. You have to go through. Tienes que pasar. You have to have your breakthrough. Tienes que tener tu You rompimiento. have to make it happen. Tienes que hacerlo suceder. It's about time. Es tiempo. There's no time to lose. No hay tiempo para perder. I don't know where you are right now. No sé dónde estás en este I wanna momento, be pero quiero The ser best version of myself. la mejor versión de mí mismo. I don't know where you are right now. No sé dónde estás, But I want to be pero quiero the ser best I can be. lo mejor que yo puedo ser. So that's why I have decided to walk. Por eso he decidido caminar. I've been walking for 18 years He in this path. estado caminando por 18 años And en este I'm not camino gonna stop. y no voy a parar. Nothing will stop me. Nada me va a parar. I'm going to continue. Voy a continuar. Sometimes I have been crawling. A veces he estado gateando. That has been a season. Eso ha sido But una you know temporada, what? pero I ¿sabes haven't qué? stopped. No he parado.
So it doesn't matter if you have to crawl. So no importa si tienes que Doesn't matter if you gatear, have to walk. o si tienes que Or caminar, if you have to run. o si tienes que correr. Make it happen. Hazlo suceder. Put your Nikes on. Ponte tus Nikes, Put your Nikes on. ponte tus Nikes, Or tonight my Pumas. o hoy mis Pumas, And make it happen. y hazlo Make suceder. it happen. Hazlo suceder. Make it happen. Hazlo suceder. Get up on your feet. Ponte de pie. Aleluya. 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 Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. This is a great time. Este es un gran tiempo. Un tiempo maravilloso. A marvelous time. Un tiempo A time donde no parece. where it doesn't Pero seem, es. but it is. Alguien necesita escuchar eso. Someone needs to hear this. Es un tiempo donde no parece, pero es. It's a season where it doesn't seem, but it is. Es un tiempo It's a season donde where todo everything parece estar seems to de be manera contraria hacia nosotros. opposite of us, En oposición, in opposition, distracción. distraction. But it's a good time. Pero es un buen tiempo Porque son estos momentos because it's these moments en donde somos formados. in which we are formed. Son estos momentos It's in these moments que nos fortalecen. in which we are strengthened. Son estos momentos It's these que moments nos hacen ser la mejor versión de nosotros mismos. that let us be the best version of ourselves. Yo sé que no ha sido fácil, I know it hasn't been easy, pero yo tengo la certeza but I have the de que si assurance tú estás aquí that if you are here escuchando esto, listening to this, es porque este mensaje era para ti. it's because this message was for you. Yo no tengo duda de eso. I don't have a doubt about that. No tengo duda de eso. I don't have a doubt Quizás tú no about that. entiendas ni un pepino del fútbol, Maybe you may not understand anything about soccer, but you know what? pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios te ha hablado. I know God has spoken to you. Yo sé I que know tu presencia aquí tiene un propósito. that your presence here has a purpose. Vamos a orar. Let's pray. Si hay alguien And if there is someone que necesita oración, that needs prayer, que necesita una palabra, that needs a word, que quiere presentar su vida a Jesucristo, that would like to present their life to Christ, queremos orar contigo. we want to pray for No te you. vayas. Don't leave. Ven acá con nosotros, Come here with us. que vamos a orar contigo. We're going to pray with you. Mientras eso sucede, As that happens, yo quiero orar por el resto. I want to pray for the rest. Yo quiero orar por ti, I want to pray for you que aún en medio de that celebraciones, even in the midst of celebrations, que aún en medio in the midst de momentos of moments de alegría, of has gladness, estado triste. you've been sad. Yo quiero orar I want to pray por aquel for que those dice, that say, yo quiero ser I want to la be mejor versión the best de version mí mismo. of myself. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Señor, por el poder de tu palabra, Lord, by the power of your word, tú que conoces el corazón, you that know tú each que heart, conoces la necesidad. you know each need. Ahora en el nombre de Jesús, Now, in the name of Ministra, Jesus, minister, opera, operates, trabaja work, en el nombre de Jesús. in the name of Ven Jesus, transformando corazones, transform hearts, sanando heridas, healing wounds, libertando, delivering, sanando en el healing, nombre de Jesús. in the name of Jesus. Señor, por el poder de la Lord, by palabra, the power of the declaro word, libertad, I declare declaro freedom, gozo, I declare joy, declaro paz, I declare peace. en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Por el Jesus, poder de tu by palabra, the power of your te word, damos gloria, we give you te damos glory, honra, we give you honor, declaro and we que declare salimos de aquí that libres, we leave here free con gozo, with joy, llenos de alegría, full of en el happiness. nombre de Jesús. In the name of Alguien puede Jesus. decir amén. Someone say amen. Te bendigo. I bless you. Gracias por estar con Thank you nosotros. for being with us. Espero que pases una tarde I espectacular. hope you have a spectacular Y no te afternoon. olvides de conectar con tu hermano. And don't forget to connect with those Muchas around you. bendiciones. Blessings.